Bendiciones, bienvenidos. Estamos listos, como siempre, para continuar la lectura del libro del profeta Amós, esta vez en el capítulo 8. Hemos estado viendo cómo el profeta Amós ha estado anunciando valientemente la palabra del Señor, la exhortación del Señor, porque recordemos que en ese tiempo los israelitas estaban caminando torcidamente. Había gente de eminencia, es decir, los principales, los gobernantes de Israel, se aprovechaban de las personas pobres. Sí, procuraban sacarles el dinero y no tenían compasión de la gente necesitada. Y esa era una de las razones por las cuales el Señor había enviado a los profetas para exhortar al pueblo a que amen a su prójimo. Y por supuesto también que amen al Señor obedeciendo su palabra. Entonces el pueblo de Israel estaba completamente desviado. Y habíamos visto en el último capítulo que los de la casa de Israel, cuando estaba reinando Jeroboam en la casa de Israel, en la parte norte, pues querían que Amós se vaya de ahí. Ya no nos hables más, ya no nos exhortes. Palabra del Señor, Amós, vete de aquí. Pero Amós seguía anunciando la palabra de Dios. Y la valentía de Amós y la valentía de todos los hombres de fe no radica en la fuerza, no radica en la habilidad humana. La valentía de los hombres de fe radican en la confianza en el Señor. Porque si el Señor les envía, si el Señor les dice que hagan tal cosa, el respaldo es del Señor. De ahí viene la valentía. Incluso cuando el ejército de Israel iba a la batalla y Dios estaba con ellos, ellos iban, cuando el pueblo de Israel creía en el Señor, iban a la batalla, el Señor les daba la victoria. La valentía es confiar en el Señor. Y la valentía de Amós se fundamentaba en eso, en que Dios era el que le había enviado. Y vamos a ver que en el capítulo 8, Amós continúa. No se calló, sino continuó. Y dice, vámonos a las Escrituras. Y nos dice: así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo: ¿qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Una vez más, ahí había una palabra de exhortación, una palabra muy fuerte, que dice: ha venido el fin sobre mi pueblo porque ya no los voy a tolerar más. No voy a tolerar más sus caminos torcidos. Recordemos que en ese tiempo los israelitas habían aprendido a cometer idolatría. No solamente desobedecían la palabra de Dios en muchos aspectos, sino además que habían formado ídolos. Y en diferentes lugares altos habían edificado esos ídolos. Y los israelitas estaban caminando así torcidamente. A pesar de que los profetas exhortaban a los israelitas, pero ellos continuaban. Ese era su estilo. Y también adoraban a Dios, ¿sí? También estaba el templo. También decían, ¿no? Jehová es el Dios de esta tierra, pero no adoraban al Señor como el Señor les había ordenado. Entonces, el Señor dice: los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Ya habíamos visto en el capítulo 5 cómo el Señor decía: aunque me canten,
Aunque me adoren y levanten sus manos, yo no quiero escucharlos, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Realmente no hay amor, hacen las cosas por cumplir y tal vez por ser vistos, ¿no?, por los demás hombres. Y el Señor dice: paren eso, ya no puedo tolerarlos más. Es fuerte. Y continuamos en el versículo 4. Nos dice: oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo? Aquí el Señor le está hablando al profeta Amós para que el profeta Amós saque, ¿sí?, esos planes malévolos de la gente que estaba gobernando la tierra de Israel. Ellos ya querían que pase el tiempo para empezar a subir el precio de las cosas, a falsear las medidas, ¿sí?, a descalibrar las balanzas para vender pesos falsos, y de esa manera estaban robando al pueblo. De esa manera se estaban aprovechando de los necesitados, de los menesterosos. Esos son los menesterosos, son los necesitados, los que están en grande necesidad. Se aprovechaban de ellos. Y veamos que al Señor le molesta esa actitud en gran manera. Para el Señor es abominación, ¿sí?, vender con medidas falsas, aprovecharse de la gente. ¿Hasta cuándo van a seguir así? ¿No? Y continúa en el versículo 7 y dice: Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río, y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Qué terrible. Y yo me imagino los israelitas tapándose los oídos. Ya, Amós, basta. Y en realidad era palabra del Señor. Y aquí el Señor nos está enseñando que hay consecuencia cuando usted miente, estafa, roba, hace algo indebido, algo que afecte a su prójimo. El Señor lo tiene muy presente. Cuidado. Claro, el Señor nos da oportunidad para arrepentimiento. El Señor quiere que nos arrepintamos. Y cuando hay un arrepentimiento genuino, el Señor se agrada. Pero el arrepentimiento genuino consiste en cambiar de actitud radicalmente. El que robaba ya no roba más. El que estafaba ya no estafa más. Y es terrible porque a veces es el ego de las personas. Todo para mí. Todos los beneficios para mí, no me importa si daño a otras personas. Eso es terrible, esa actitud es la que el Señor no quiere. El Señor quiere que saquemos ese comportamiento de nuestras vidas. Porque lo que está diciendo aquí, las consecuencias de ese pueblo que obraba de esa manera,
Las consecuencias son terribles. Dice, acontecerá, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, es decir, no habrá luz, no verás luz en tu vida. Cubriré de tinieblas, dice. Habrá tinieblas, habrá oscuridad en tu vida. Cuidado. Esa actitud trae consecuencias. Y probablemente uno piensa que está hablando aquí de algo físico, que realmente el sol se iba a poner, es decir, que se iba a meter al mediodía y que la tierra físicamente se iban a cubrir de tinieblas. Podría ser que Amós esté hablando de algo físico, pero pienso que principalmente estaba hablando de algo simbólico. Que la vida de ese pueblo, la vida de esas personas iba a entrar en tinieblas. Falta de paz, falta de esperanza, porque ellos sembraron dolor y se aprovecharon de los necesitados. Dice, cambiaré vuestras fiestas en lloro en el versículo 10. Cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza. Es decir, vergüenza, habrá cilicio sobre todo lomo. Ese cilicio era un símbolo de luto. Dice, y la volveré como un llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Claro, muchas veces cuando uno está en aflicción, cuando uno está en problemas terribles, recién se acuerda del Señor. Señor, perdóname. Bueno, por lo menos en esas situaciones uno se humilla delante del Señor. Pero está diciendo aquí que iba a haber ese momento en el que los israelitas iban a buscar la palabra de Jehová y no habrá palabra de Jehová. ¿No? Entonces ellos van a llegar un momento en que van a buscar consuelo del Señor. Irán errantes de mar a mar, del norte hasta el oriente, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Esto me recuerda a una de las cartas del apóstol Pablo. Vamos a vernos, nos vamos a ir a segunda de Timoteo, en el capítulo 4. A ver, vámonos. Segunda de Timoteo, en el capítulo 4. En el versículo 3. Bueno, dice, desde el versículo 2, dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. También en el Nuevo Testamento menciona, habrá gente que va a querer la palabra de Dios, pero ellos no van a querer la verdadera doctrina, no van a querer la verdadera palabra, van a querer palabras suaves y dulces, no van a querer exhortaciones como las del profeta Amós. Ellos van a querer cosas bonitas, ¿no? Cosas que a todo ser humano le gusta. El humanismo, ¿no? Tú vas a lograr todo lo que quieras. No importa que no obedezcas a Dios, Dios está contigo. Claro, por supuesto, no lo dicen así tan puntual, lo dicen sutilmente.
Dios te va a bendecir, no importa lo que hagas o no hagas. Dios está contigo y te va a dar todo lo que le pidas. Esas son las palabras bonitas que todo el mundo quiere escuchar. Pero la verdadera palabra de exhortación no la quieren oír, no la quieren escuchar. Y aquí el Señor, a través del profeta Amós, estaba profetizando justamente que los israelitas iban a buscar palabra del Señor, pero no habrá verdadera palabra del Señor. Dice versículo 12, Amós capítulo 8 verso 12: e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba caerán y nunca más se levantarán. Y es que en ese tiempo los israelitas estaban tan torcidos que en vez de orar al Dios verdadero, oraban a dioses falsos. Les comento que los israelitas de todas las tribus, una de las tribus que más idolatría trajo a la tierra de Israel es la tribu de Dan. ¿Sí? Esa tribu de Dan que rechazó la porción que Dios les dio, y los de la tribu de Dan se fueron hacia el norte. Y desde el norte trajeron la idolatría hacia los israelitas. Entonces los de la tribu de Dan se volvieron muy idólatras. Y entonces aquí dice: ustedes que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, oh Dan. Juran y ponen en relevancia dioses falsos, dioses que no es el verdadero Dios. ¿Por qué? Porque esos dioses falsos les están enseñando cosas que el Señor no enseñó. Y es una forma también de darnos cuenta cuando nos están predicando un Dios falso. Cuando nos predican algo que contradice las Escrituras, nos están predicando un Dios falso. Y hay muchas doctrinas que contradicen la palabra del Señor y dicen: no, es que hay que buscar otra interpretación. No. Nosotros tenemos que entender la palabra del Señor como un niño la entendería, con un corazón sincero. Si el Señor dice esto es blanco, es blanco. Si el Señor dice esto es negro, es negro. Pero hay muchas personas que nos dicen: bueno, es que tienes que buscar otras interpretaciones para que entiendas que lo que el Señor dice blanco en realidad es negro. Que lo que el Señor dice que es negro en realidad es blanco. ¿Me dejo entender? Las famosas interpretaciones rebuscadas que logran que la gente empiece a actuar contrariamente a lo que enseñan las Escrituras. Por eso alguna vez le decía: nosotros tenemos que regirnos a las Escrituras, a la palabra de Dios, a la Biblia, no a otros libros extrabíblicos. Biblia es la palabra del Señor, la Biblia. Precisamente por no obedecer la palabra del Señor, los israelitas estaban a punto de sufrir un tremendo juicio. Y estamos hablando que el profeta Amós anunció este juicio cuando Jeroboam reinaba en Israel, y en ese tiempo estaba también el rey Usías en la casa de Judá. ¿Recuerda? Lo habíamos leído en Segunda de Reyes. Y bueno, todo esto nos enseña a que si nos desviamos, a que si no amamos a Dios, si no amamos a nuestro prójimo, si dañamos a nuestro prójimo, todo eso tiene terribles consecuencias. Pues bien, yo pienso que ahora es el tiempo en que reflexionemos, en que nos humillemos ante el Señor,
que le pidamos que Él rectifique nuestra vida, que nos cambie nuestro corazón, si es que en nuestro corazón hay intenciones de dañar a otros para obtener ciertos beneficios. Que el Señor cambie ese corazón, que aprendamos a amar, que procuremos el bien de nuestro prójimo, no dañar a nuestro prójimo para obtener beneficios. Pues bien, que esta palabra, que todo lo que el Señor nos está enseñando realmente se quede en nuestro corazón y dé fruto. Muy bien, hasta aquí entonces el capítulo 8 del profeta Amós. Como siempre espero que haya sido de edificación y si el Señor lo permite nos vamos a encontrar en el próximo capítulo.